Quorum empezó en el año 2007 en Telered y llegó hasta el año 2020, atravesado por la pandemia, y tuve la enorme oportunidad de charlar con Omar La Rosa, que es el propietario de Canal 6, y definimos un trabajo que tenía que ver con la continuidad de este programa, que es un clásico para la política, así como lo definen. Yo considero que es un producto periodístico y no más que eso. Este es el último programa en Canal 6 y quiero destacar en nombre del enorme trabajo que hace Omar y Jorge, de un altísimo profesionalismo, un aspecto no tan conocido. Omar podría estar haciendo cualquier cosa menos sosteniendo un canal. Y eso le da vigor a lo que es el espíritu comunitario de la comunicación. En momentos y en épocas donde todo parece fluir de manera inescrupulosa para muchos, voluptuosa para otros, pero sostener un canal, realizar una inversión, asumir costos y riesgos, no todos lo hacen. Este sí es el caso de Omar, a quien le agradezco personalmente y utilizo esta cámara de Canal 6 para decirle muchas gracias por el servicio, el compañerismo y el profesionalismo que aportó para que Quorum, que arrancó en 2007, siga y continuará la próxima semana, y lo tengo que decir, en el canal de YouTube de Desalambrar, que es el portal que he creado en el año 2011. Dicho esto, que para mí es lo más importante, créame, del programa del día de hoy, abrazar y agradecer a los compañeros por su enorme entrega, pasamos a lo político, que es lo que caracteriza el programa. La rendición de cuentas 2021, que se trató a fines de mayo, dejó mucha tela para cortar y algunas frazadas para tejer. Lo más sorprendente en materia informativa hasta aquí es que un portal nacional realiza una secuencia de investigaciones que comienzan en Quilmes, que hablan del uso de las cooperativas, del beneficio millonario no de los cooperativistas, sino de quienes conducen las cooperativas. Y eso genera que Mayra Mendoza, que es de la Cámpora, deba dar una explicación pública y se constituye una causa penal que toca el Fuero Federal, porque son fondos que gira Nación a esas cooperativas para que convenien las mismas con el municipio. Esto es muy importante, entender las competencias. Ahora, en 4 días de este mes de junio que se va, el mismo portal, que es El Disenso, que no es anónimo porque las notas tienen nombre y apellido de quienes realizaron la investigación, comienzan con el Estado paralelo, crítica al modelo de Mariel Fernández y Esteban el Gringo Castro, que es el secretario general de la UTEP, de Unión de Trabajadores de Economía Popular. Continúa con una nota respecto al chalet VIP que se estaría haciendo o se está haciendo Mariel Fernández. Legítimamente una persona puede hacer la casa. Lo interesante aquí es que desde la función pública todos y todas deben saber que rendir explicaciones forma parte del compromiso asumido. Entonces, ese chalet VIP que toca y pega en la línea de flotación de Mariel, que viene de abajo, y esto es indiscutible, que se hizo desde un movimiento social, que realizó una carrera política sin perder su esencia, que la sigue sosteniendo. Ahora esta aparición de la casa, que insisto, es una decisión particular y privada de una pareja, que es una pareja del poder, trasciende las fronteras locales y se instala en medios nacionales que justo alimentan esa crítica que realizó Cristina Fernández de Kirchner no hace más de 10 días. Con esto quiero decir que no puede pasar por alto en cualquier análisis serio que se quiera hacer, que integra una gran batalla política interna que se está dando en el frente de todos. Son pases de facturas, me lo dijo una altísima fuente y me la confirmó otra que no es del distrito. Ahora bien, la intendenta tendrá que explicar. Públicamente no lo creo, porque el gobierno no es de dar explicaciones de temas menores, menos este que tiene una característica particular, salvo la conexión pública. Por eso el título de la segunda nota del Disenso, cuando dice el chalet VIP y el arquitecto, me llevó a buscar el expediente. Siempre se dice que el Consejo Deliberante, un concejal o concejala, se expresa a través de los expedientes, ya sea armándolo o leyéndolo. Acá muy pocos leen. Y ese expediente particular
de una nota que publiqué hace un tiempo sobre el polideportivo Diego Armando Maradona, que es un sueño añejísimo de Mariel y el Gringo, que está ahí de realizarse porque ya comenzaron los movimientos de suelo. Es una empresa que es la misma que va a hacer el Parque Las Flores, que lo financia el Gobierno Nacional, que trabajará una cooperativa en el polideportivo. El diseño lo realiza un estudio de arquitectura que es muy nombrado y reconocido, no solamente en Moreno, le diría en el mundo, que es MCL. Alejandro Misieli fue el gestor y el cultor del nuevo Moreno antiguo, en la gestión de Mariano Hues, Andrés Regui, y también de la estación de transferencia, o de transbordo. Y es el que diseñó el K41, solamente para dar algunos ejemplos de obras públicas, además de lo privado que es, insisto, altamente reconocido. El estudio y don Alejandro Misieli. No es Alejandro, sino su hijo, quien le pasa un presupuesto a Mariel Fernández a pedido de la Secretaria de Obras Públicas. Lo valioso del expediente, que es lo que quería contarles, porque todo lo otro parece que ya está hablado, es el argumento para hacer una contratación directa, que tampoco lo toca el disenso. Ni siquiera la denuncia penal, que la hace un diputado, yo le voy a decir quién es, pero es Bugallo, que es un hombre de la coalición cívica, de la cuarta sección electoral, que por una cuestión de paridad es diputado por la primera. Esas cosas que tiene la política, ¿no? Ahora, ese expediente, cuando uno lo lee, encuentra el argumento para contratar en forma directa a Misieli por más de 5 millones de pesos para que haga un anteproyecto del polideportivo Diego Armando Maradona y del Parque Las Flores. No se olviden que allí había una feria y que esa tierra se recuperó con un brutal desalojo y represión. El argumento político, que es lo que yo quiero que ustedes comprendan, es el siguiente: que la municipalidad no cuenta con personal idóneo para hacer un anteproyecto de las características que realizó el estudio. Primera pregunta básica: ¿el IDUAR no tiene arquitectos? Si no tuviese arquitectos y se trata de una obra que le va a dar un gran valor al pueblo en clave recreativa de Cuartel Quinto, ¿por qué no se llamó a un concurso de ideas convocando incluso a la Universidad Nacional de Moreno, que tiene una carrera de arquitectura, o a los colegios de arquitectos? Sí se podía hacer. Y un dato que es el que más me llamó la atención, que lo firma la Secretaria de Obras Públicas, María Jiménez, que pide casi con urgencia la contratación porque había riesgo de toma. Perdón, dije cuando lo leí, si Mariel Fernández llegó al gobierno y ha dicho Moreno libre de toma, ¿se imaginan ustedes posible que esas hectáreas que donó Belsolá Ferrer, que es el dueño de la tierra donde se va a hacer el nuevo parque privado que va a tener gas, podía ser tomado? Si por menos hectáreas, mucho menos, la policía fue, desalojó y hubo detenidos, ¿cómo es posible que el argumento tenga cuerpo? Sin embargo, está escrito. Y después, en otra foja, se dice que hay personal, pero ese personal está ocupado. Es decir, o no hay personal idóneo o hay personal idóneo. En cualquier caso, se lo contrata a Misieli por más de 5 millones de pesos para el anteproyecto, que lo debe hacer el municipio. Luego poner en consideración el mismo y saldrá el mejor proyecto que presente el mejor arquitecto, estudio o el que sea. No obstante, esa contratación directa le faltan algunos millones, porque en la rendición de cuentas 2021, la imputación a favor de Misieli es de 14 millones de pesos, con lo cual es un ejercicio para la oposición. ¿A dónde están las obras, los anteproyectos o los proyectos de los 9 millones faltantes? ¿Qué es lo que va a derivar en la ampliación de denuncia que hace el diputado Bugallo, que es de la coalición cívica, y que no habló con ningún dirigente de Juntos local? Porque me lo dijo él en la nota que publiqué en Desalambrado hace 2 días. Venía trabajando Bugallo con el disenso y además de las 3 notas, se aguardaba el momento para hacer la presentación penal que le radicó en Moreno, en la Fiscalía 4 en turno, que es Soñora. ¿Y Soñora quién es? Es un fiscal, por supuesto, pero es el que también tiene que investigar el caso de la Musarela. Así que el fiscal Soñora y también el fiscal Gerardo Llanarte deberían estar atentos a que hay cuestiones que ya excedieron el marco de investigación periodística
de una campaña interna, de una guerra propia, porque ya está alojado ahí un elemento que hace a lo administrativo, y lo administrativo no es de un movimiento, ni siquiera de Mariel, lo administrativo es del pueblo de Moreno. Y tienen que dar las explicaciones en el marco que crean conveniente. En Quilmes, Mayra Mendoza salió a dar explicaciones. Hoy me decía una dirigente de la Cámpora, muy joven, Micaela Baraybar, que debería hacer Mariel Fernández lo mismo. Hasta aquí no ha pasado eso. No ha ocurrido eso. Por eso se añade lo de Misieli con otro arquitecto que es Fernández, que entiendo no es familiar de la intendenta, pero que sí es el responsable técnico de la cooperativa 2 de septiembre, que recibió el año pasado un subsidio de 111 millones de pesos, que no es reembolsable, es un subsidio directo a la cooperativa, que entregó a Emilio Pérsico como secretario de la Economía Popular o Social, y con esos recursos se capitalizó, palabra de Luca Franco en la sala de sesiones, y con esa capitalización, que yo entiendo que son maquinarias, ingresa a desarrollar el programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la planta de La Porteña, que fue una planta que se instaló en la gestión de Mariano Güez, de una empresa santafesina, y que no funcionó. Ahora está ahí operativa la planta con la cooperativa. También la cava de Cuartel Quinto, histórica cava, y los puntos ambientales o puntos verdes. Allí se abrió una instancia muy explicada por el concejal Fernández, de Juntos, hombre de la Unión Cívica Radical, porque concurrió a estos 3 lugares que mencioné y no encontró 366 cooperativistas que van a recibir, además del potenciar trabajo, 12.000 pesos que paga el municipio de Moreno. Y se pregunta a Fernández, y el día de mañana, que sale el programa ya con la sesión ordinaria, si es que hay, preguntándole al oficialismo dónde están 340 cooperativistas que deben percibir, además del potencial trabajo, este insumo que sumándolo ni siquiera llegan a la línea de indigencia. Ni siquiera. Entonces, para terminar la editorial, quiero decir que lo perfecto en la construcción de Mariel Fernández, casi les diría hasta hoy, o hasta que ocurre esto, indudablemente para muchos, con la reelección garantizada, ahora toma una fase desconocida por muchos, incluso tal vez por Mariel, que debe dar peleas en varios frentes. Uno el judicial, otro el político acá en Moreno y arriba, porque debo decir algo que expresé y que escribí en su momento, que tiene que ver con no la figura de Mariel, a quien como mujer, lo dije varias veces, se le va a exigir mucho más. Y sobre todo los hombres le van a exigir a Mariel que cumpla con todo lo que antes los varoncitos no cumplieron. Eso lo voy a volver a decir. Pero acá no es una cuestión de género, es una cuestión de poder, de administración del mismo y las explicaciones que se tienen que dar. El movimiento Evita ha definido luego de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner que la va a enfrentar. Y si no, les recomiendo que lean en Facebook a Juan Francisco Navarro, que es el hijo del Chino, la tremenda carta que escribió, que es muy interesante. Recordándole a Cristina que ellos no eligieron a Alberto Fernández, que ellos no perdieron en 2015. Bueno, eso, que lo hago en síntesis, es que la semana pasada Julián Signa dijo acá, son organizadoras sociales más que organizaciones. Van a trabajar con cualquier oficialismo porque en su esencia y corazón creen que la economía popular no es un emergente que va a desaparecer, sino que tiene que quedarse, y hasta parafraseando al Papa Francisco, vienen a decirle a la casta total que ya no es su tiempo. Por lo tanto, van a constituirse en un partido político, que para mí ya lo son, y van a desafiar incluso a la que es intocable, Cristina Fernández de Kirchner. En ese marco, la gran decisión y definición que puede tomar Mariel Fernández es si se pone por encima del movimiento Evita y se decide y se define, decidida está, a ser la intendenta de todos y todas, o abrevan al movimiento Evita como lo ha hecho en las redes sociales desde que Cristina declaró lo que declaró. Eso no es menor porque el movimiento Evita es mucho más que Moreno. De allí que algunos, ni bien comenzó la gestión de Mariel, definieron que no era un gobierno del peronismo ni del pueblo, sino del movimiento Evita. Eso también está
en severa discusión y comienza hoy y no se va a detener, porque lo que está flotando es una interesantísima búsqueda del poder de aquellos que lo tuvieron, de aquellos que lo perdieron, quienes lo tienen y no piensan regalárselo ni a alcaldes ni varones que siguen dialogando con el pasado. Vamos a la presentación del programa y hablaremos con Carolina Mesa, que es la presidenta de Libres del Sur. No el oficial, quiero decir, ¿no? Sino el Libres del Sur, que en la unidad piquetera está reclamando trabajo, sin desconocer que los planes son un paliativo, pero trabajo en serio. Presentación y venimos. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Carolina Mesa de Libres del Sur conoce Moreno, sabe lo que es territorio, no como una palabra que hace al fetiche, sino por charlas que hemos tenido, del dolor que persiste, del hambre, de las necesidades básicas que nunca son satisfechas, de la importancia del trabajo. Ahora, se da, en lo que decía la editorial, que un sector de los movimientos sociales va emparentando la declaración de Cristina Fernández de Kirchner con los libertarios. Y entonces es como un trabajo de pinzas de los dos lados, si quieren ustedes, el progresismo y la derecha, presionando los movimientos, sobre todo los que son afines a Alberto Fernández, porque integran el gobierno de Alberto Fernández, que se tiene que terminar la tercerización. Ahora, la pregunta que quiero hacerle a Carolina en esta charla de 10 minutos que tendré con ella, es si en orden a la estigmatización se intenta ocultar el ajuste histórico que el pueblo viene padeciendo y que hasta aquí no veo una señal clara que se pueda revertir, por lo menos en el mediano plazo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Así que te escucho. Buenas tardes y gracias. No, por favor, gracias a vos. Sí, nosotros lo que venimos reclamando y denunciando ya desde hace unos cuantos meses es que sabíamos que esto iba a suceder, que el ajuste era inminente, mucho más a partir del acuerdo que se hizo con el FMI. Sabíamos que el ajuste, porque nosotros lo vivimos, nosotras lo vivimos en el barrio, sabemos que el ajuste siempre viene por el lado más fino, y es por el recorte en lo que ellos consideran gasto social, porque para ellos los pobres son un gasto. Esa es la realidad. O sea, por eso es que nosotros hace meses hemos venido denunciando esta situación y incluso llevamos adelante una consulta popular que le hemos llevado acá a nivel nacional, pero que hemos estado trabajando en todos los barrios de Moreno para que los vecinos justamente, por un lado, pudieran expresarse en relación a eso y por otro lado también concientizando lo que ese pacto significaba para nosotros como pueblo. Es lo que estamos viviendo hoy. Vos fíjate que ese pacto, y en las huestes de la cámpora o el peronismo, indican que quien banca el pacto son los movimientos sociales, quiero decir, el Movimiento Evita, la CCC y Barrios de Pie. Somos, ¿no? Como lo hicieron con Macri en su momento. Entonces, de allí que nace esto de fin de la tercerización. Ustedes no están en ese terreno, pero son movimiento social. ¿Cómo salen de esta construcción que ya tiene un valor hegemónico y que invisibiliza a aquellos que están diciendo nosotros no queremos entrar en esa discusión, ahora sí queremos discutir el trabajo y cómo los movimientos pueden tener constituidas cooperativas sólidas que puedan participar en el mercado privado y público? Si no, es hablar por hablar, ¿no? Y esto lo vengo escuchando hace tantos años. Entonces, sí, nosotros el análisis que hacíamos sobre eso, primero que como lo dijiste vos también al principio, forma parte de la disputa que tienen dentro del Frente de Todos. Claramente las organizaciones sociales que son oficialistas, digamos, las que nombraste vos, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, entendemos que forma parte de la disputa que tiene Cristina directamente con Alberto. Sabemos que son organizaciones sociales que bancan en algún sentido al presidente y que son su pata en el territorio. sí. Sabemos que si bien ha enfocado
sobre ellos y puede verse esa disputa, nosotros claramente nos sentimos parte también porque somos organizaciones sociales. Claro. Es esto que decías vos, no hay manera de no formar parte. Lo que sí te puedo garantizar es que a nosotros nos auditan todo el tiempo. Todos los recursos que nosotros recibimos desde el Estado son auditados. ¿Quiénes auditan? Desarrollo Social. ¿De Nación? De Nación, claro. La sí, ¿Juanchi Zabaleta o la Secretaría de Pérsico? No, de Zabaleta. ¿De Zabaleta? Sí. En lo que refiere a, no sé, puedo decirte, merenderos reforzados, en qué depósito se va a alojar esa mercadería, la ubicación de esos merenderos, los días que funcionan, recibimos inspecciones en los lugares, rendimos cada uno de los paquetes de fideos y de arroz que recibimos. ¿Eso lo hacen con todos? Con nosotros lo hacen. ¿Y con nosotros? No lo sé. Por eso te digo. Pero lo señalás, si lo señalás es por algo. Sí, porque a nosotros nos auditan todos, digo, en esto que planteabas vos al principio, ¿no? La vara no pareciera ser la misma para quienes son oficialistas y quienes no. ¿Y qué sucede con el potenciar? Porque ahí está, la tercerización tiene que ver con unidades ejecutoras, es decir, cómo los movimientos se volvieron unidades ejecutoras. ¿Ustedes son unidades ejecutoras en Moreno? Sí, nosotros somos unidad de gestión en Moreno. Ajá, unidad de gestión. Sí. Bueno, explícaselo a la audiencia qué es ser unidad de gestión. Te bajan, no sé, 50 planes potenciar, no lo sé, sí. Y presentás un proyecto o eso queda a la decisión del movimiento de ustedes para decir qué hago. Con altas y bajas, eso. No, por ejemplo, nosotros no damos ni altas ni bajas, o sea, sobre todo bajas. Nosotros sí recibimos cierta cantidad de cupos. Sí, cupos. Ajá. Exacto, cierta cantidad de altas. Nosotros tenemos cantidad de gente que se acerca a los comedores, a los merenderos, justamente a consultar por un plan social, por un programa social, o que quieren sumarse a militar, o porque quieren sumarse porque necesitan el recurso. Esa es la realidad. Muchos después en el camino nos van conociendo y ya los une a Libres del Sur, otra cuestión más militante. Okay. Pero la realidad es que se acercan porque necesitan el recurso social. ¿Y cuánto es lo que tienen ustedes de Moreno? Porque como se pide transparencia, siempre. 500 aproximadamente, sí, 500. Me imagino cuánto tienen los votos, si ustedes tienen 500. No, muchísimo más, o sea, no sé decirte en números o en porcentajes, pero sin dudas el que más tiene es el movimiento Evita. Sí. Incluso lo que te comentaba, nosotros no damos bajas. Nosotros en todo caso lo que hacemos es enviar al ministerio los incumplimientos. Aquellas personas que no están cumpliendo con la contraprestación que deben dar por ese programa social. ¿Y esa contraprestación cuál puede ser o cuáles son las contraprestaciones? Son 5 horas de trabajo, sí. 4 horas de trabajo, sí. Porque es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que sí. Son por 8 horas de trabajo, son 4 horas de trabajo los 5 días de la semana. Lo cumplen en diferentes ámbitos, en diferentes lugares, desde cuadrillas de trabajo que trabajamos generalmente en instituciones, en escuelas. ¿En escuelas? Sí, en escuelas, en clubes de barrio. ¿Ustedes van y se presentan o en las escuelas los llaman o el consejo escolar articula, el municipio? No. Mira, nosotros tuvimos un caso este año antes de empezar las clases que por intermedio de una mamá que forma parte del movimiento, la secretaria de la escuela, le dijo si no había alguna posibilidad de que llevara a algunos compañeros para darle una mano porque tenía salones que eran un desastre, estaban esperando recibir mobiliario, había que armar las aulas y no tenían personal. ¿Y pudieron entrar? Pudimos entrar y así llegamos, fuimos, dimos una mano, nos ayudamos a pintar, fuimos con compañeros, armamos los salones. Ese es el trabajo que nosotros hacemos, pero aparte tenemos proyectos productivos. Tenemos ferias, tenemos huertas, tenemos diferentes proyectos donde los compañeros trabajan. Carolina, cuando escuchás este debate, que para mí es el intento de un debate, ojalá que siga el mismo, pero economía popular, ¿qué te representa a vos como militante? ¿Qué sería una economía popular que por lo menos, te digo con legitimidad el movimiento Evita, y somos también, han escrito documentos y cartas, que no es un plan, es el resultado de cómo las políticas neoliberales, que no fueron de ellos, sino de otros, después hay que hilar fino en dónde estaba cada uno y qué hacía cada uno, que no es el momento, porque lo he hecho muchas veces,
pero no viene al punto. Te quiero decir que ellos están diciendo, vinimos, existimos y crecemos como resultado de lo que ustedes hoy cuestionan. Quisiera una mirada tuya sobre eso, que me parece vertebral en esto que es el inicio de un debate. Nosotros, nuestro reclamo, el eje principal siempre es y fue por trabajo genuino. Ese es nuestro eje principal. Ajá. Es por lo que peleamos, es por lo que salimos a la calle. La otra vez estábamos en desarrollo social y me hacían una nota y un periodista me decía, bueno, pero este no es el lugar, porque Ajá. estábamos en el ministerio. O sea, habíamos estado incluso unas semanas antes en el Ministerio de Economía y de hecho ayer estuvieron en el Ministerio de Trabajo. Claro. Compañeros también, compañeros de la Juventud Libres del Sur, que se acercaron más de 1000 pibes a llevar su currículum. No es que no lo hacemos, no es que no le marchamos al ministerio, que no le hacemos el reclamo al ministerio que corresponde. Pero lo que sí nosotros sostenemos es que la gente necesita comer hoy. Claro. Esa es una realidad. Que el debate por la creación de puestos de trabajo genuino, por la inserción de los compañeros y de las compañeras, y que el Estado también debe garantizar las condiciones para que eso pueda darse. Porque, como hablábamos la otra vez, no hay instituciones de cuidados para las niñeces ni para los adultos mayores para que una mujer pueda salir de su casa a trabajar. Digo, el Estado debe dar una respuesta integral a eso, no es la respuesta decir, como dijo también la vicepresidenta, que hacía mención al crecimiento de la economía, al crecimiento, a la disminución de las tasas de desempleo, que claramente no impactan. Claro. Carolina, la última es tu opinión sobre esta cuestión que mencioné en la editorial, que ha sido tema no solamente de Moreno, de algunos medios. A nivel nacional también se está hablando desde la declaración de Cristina y esta sucesión de notas periodísticas del portal Disenso del chalet del arquitecto Misieli y del arquitecto Fernández, del Estado paralelo. ¿Qué crees vos como mujer? Porque vos reconoces, y creo que sos una mujer honesta, que Mariel viene muy de abajo y hoy es la intendenta. ¿Qué debería hacer ella como primer mujer intendenta frente a una escalada de denuncias, incluso ya con instancias penales que veremos si tendrán su curso o no? ¿Qué crees que tenga que hacer para no dañar este concepto del campo popular o la economía popular o los invisibles que se vuelven visibles? Yo creo que forma parte de lo que acabas de decir vos hace un momento, salir a dar respuestas. Creo que es eso, salir a dar la cara y dar respuestas a la sociedad y sobre todo al pueblo de Moreno. Creo que eso es lo principal y creo que es lo que más le cuesta tanto a Mariel como a todos los que forman parte del gobierno. Sin ir más lejos, nosotros hace unas semanas atrás también nos presentamos en el Consejo Escolar, presentamos un petitorio, un pedido de informe de cuáles eran el estado de las escuelas de Moreno respecto a la calefacción, porque había preocupación, se estaba recortando el horario escolar, había una ola polar en el medio, y no hemos recibido respuesta. Entonces entendemos que esa no es la manera, que debe haber transparencia, sobre todo en la gestión pública, y se debe exponer aparte al pueblo qué es lo que se hace con los recursos, incluso que son del pueblo. Carolina, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, vamos a la pausa. Me olvidé de decir algo en esto que planteaba sobre el desafío de Mariel Fernández como intendenta de Moreno, siendo la figura de Levita, que es la vicepresidenta del PJ, la segunda. Está sentada a la derecha de Máximo Kirchner. Y en esa carta se la recomiendo, búsquenla, de Juan Francisco Navarro. Por supuesto que hay un apartado especial para Máximo Kirchner, que dice, si fuesen tan peronistas, ¿por qué lo dejaron afuera a Fernando Grey? Bueno, el intendente de Echeverría presentó queja formal en la justicia porque estaba bastante amañada la elección. Aquí en Moreno también pasó lo mismo. Digo para tenerlo en cuenta. Pausa y venimos.
La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscripción desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Nosotros no trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calientita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pisero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Para darle continuidad, porque esta es la idea de construir algo que se asemeje a la comunicación del bloque anterior con Carolina Mesa, sobre esta manifestación explícita de estigmatización, depende cómo uno lo analice, pero hay razones para pararse ahí, digo, de la clase política a los movimientos sociales. Lo invité a alguien que nos conocemos 20 años, a Juan Ruedi, docente, un hombre de izquierda, Conferencia Política Social 29 de Mayo, que vivimos muchas cuestiones hasta vinculadas con la comunicación y otras con la política, siempre desde el lado del periodismo de mi parte. Porque quería hacer esta pregunta como disparadora a Juan, si no hay que mirar en serio, en profundidad, sin simplificación, que los planteos que está haciendo el movimiento Evita, Barrios de Pie, la CCC, Delía, Grabois, no es desafiar a la casta política, y cuando digo casta no la de Milei, sino toda la casta, no la que define el libertario. Porque hay críticas muy sólidas a Cristina Fernández de Kirchner como conductora y señalando que la economía popular es la que va a desafiar al capitalismo que es brutal a escala global. Digo, ¿a quién invito? A Juan Ruedi. A ver, ¿qué me puedes decir vos en primer lugar? Siendo un hombre, Juan, que tiene un buen vínculo con Mariel, ¿no? Y tu palabra importa, porque tenés formación de izquierda, tenés pensamiento de izquierda y praxis, así que te escucho. Bueno, ante todo agradecer como siempre el espacio. En primer lugar, lo que ha quedado de manifiesto en la Argentina, Sí. con este ingreso que casi 11 millones de argentinos y argentinas tuvieron
primero con el IFE y después con el ingreso extraordinario que hubo hace poco tiempo, Sí. una cantidad de personas que están afuera de la posibilidad de tener un empleo formal en el mercado de trabajo. Y la imposibilidad de los proyectos políticos de los últimos años de poder incluir a estas personas en relación de dependencia con todos los derechos que lo asisten. Los movimientos populares, las organizaciones sociales, las organizaciones piqueteras de izquierda, han venido a ocupar un lugar donde el Estado no ha podido dar respuesta, generando formas de organización en los diferentes territorios. En lugares donde antes la política formal organizaba en los barrios y fueron abandonados hace varias décadas a su propia suerte, las organizaciones fueron generando vínculos con las vecinas y los vecinos ante la urgencia, en primer lugar, de la alimentación y luego generando formas de trabajo sociocomunitario que ampliaron el horizonte. Hoy, consumo problemático, falta de empleo, violencia de género, situaciones de abandono de niños y niñas, son atendidos por las organizaciones sociales. El vecino y la vecina hoy, al lugar que se dirige cuando tiene una emergencia, es a la casa de la compañera, el compañero que está vinculado a una organización social. Ese trabajo, que lo charlamos en otra época, Juan, lo hacían, ¿te acordás? La vieja estructura del Partido Justicialista, hablando de Moreno, con manzaneras, con punteros. Vos me decís que eso fue corriéndose y en lugar de ellos aparecen las organizaciones sociales, recreando un tejido social que ya no es de aquel, porque la destrucción es mayor para mí, porque esto viene de muchos años, y que hoy son actores sociales y políticos, ¿es correcto? ¿Sería así? Se han convertido en un factor fundamental en nuestra sociedad para mantener el diálogo y la paz social. Okay. Y esto las clases dominantes lo han aprendido. Después del 2001 hubo pleno consenso en mantener la institucionalidad. Y en el momento más álgido de lucha política y social en el 2008, cuando se manifestó un sector muy amplio de los trabajadores y trabajadoras al rechazo de la reforma previsional, nuevamente entendieron que la salida era en el marco de las instituciones, que la salida era electoral. Nadie se atrevió a romper la institucionalidad. No, claro. En ese escenario, las organizaciones sociales contenemos, organizamos tareas que el Estado no puede hacer, que la política tradicional ha perdido. ¿No es Estado paralelo, como dicen eso? Porque están supliendo la ausencia del Estado, cumpliendo la función, siguiendo lo que vos me decís, lo que antes sí el Estado hacía. Yo no me animaría a decir que somos un Estado paralelo, lo que sí que cumplimos una función social muy importante para mantener la paz y el diálogo y para brindar una salida ante la urgencia que tiene la demanda cotidiana de un vecino y una vecina. Ok, yo coincido con vos en esto. Es paz, que me lo dijo Esteban Castro cuando era concejal. El gran éxito de Néstor Kirchner fue absorber el conflicto social. La pregunta es cómo lo hizo, ¿no? Si es limitando esa fuerza de trabajo, ya que vos sos un tipo formado en la izquierda, es decir, comprendés que la pregunta es, la fuerza de trabajo tiene que tener un desarrollo, tenemos que discutir plusvalía, no precios, ¿no? Deberíamos discutir eso, pero eso no está en discusión. Tan solo quiero decir si vos ves que este fortalecimiento de las organizaciones sociales, no todas, algunas, pueden dar una discusión con esa casta política, incluso con Cristina Fernández de Kirchner, porque hay documentos que están cuestionando directamente a la persona que es la rectora del Frente de Todos. Y lo están haciendo. Sí, justamente. Hay un artículo que sacó Juan Francisco Navarro. No, hoy Alderete sacó un artículo justamente diciendo... De la CCC, ¿no? El Víctor Alderete. Sí, claro, que presentó hace poco un proyecto de ley muy interesante. Es diputado Alderete. Diputado.
que presentó un proyecto muy interesante, Tierra, Techo y Trabajo, con Claro. una fundamentación, digamos, que muestra la perspectiva desde la economía popular para brindar una salida a esos 11 millones de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, donde lo que plantea es que el problema es cuando los pobres, los humildes, Sí. según la perspectiva de Alderete, Sí. se involucran en la política y empiezan a pensarse como actores de la Ajá. política formal. Esa es la base del conflicto. Bueno, nosotros creo que algo de eso hay una disputa en torno de que las organizaciones sociales, mientras se dedicaban a las tareas propias de una organización de la comunidad, coexistían con el mundo de la política formal, tradicional, pero cuando dan el salto e intentan disputar y convertirse en actores y protagonistas de la política, en pensarse a sí mismos como futuros Gobernantes, es decir. gobernantes, Sí, ¿no? sí. Digamos, como quien gestione la administración pública del Estado, ahí empiezan los conflictos. Bueno, se ¿no? da una particularidad fantástica, que en Moreno gobierna alguien que surgió de un movimiento social. Claro, nosotros justamente acompañamos esta gestión por esta particularidad histórica que no pasa en ningún otro lugar de la Argentina. Nosotros estamos en 7 provincias, hemos tenido un desarrollo importante como organización, y la particularidad de que haya una mujer al frente del poder legislativo proveniente de una organización social es inédito. El otro antecedente de proyección política fue Milagros Salas y terminó absolutamente estigmatizada, más allá de lo que la justicia pueda comprobar o no, o haya comprobado, ¿no? Pero en esa proyección hacia la política, hacia el poder real, no existen demasiados casos, ¿no? De una mujer proveniente de una organización. ¿Y el gobierno social. de Mariel cómo lo definís? Estoy hablando de la administración pública, no del origen, no de su pertenencia, no de su identidad. La administración del poder, mirando al pueblo, ¿cómo lo ves? Nosotros, haciendo un termómetro de los barrios, Sí. el vecino o la vecina no tiene una mala imagen hoy por hoy de la gestión. Ve que se ha puesto en movimiento el Estado con alguna obra pública, con alguna presencia. Es un gobierno que en definitiva tiene 1 año y medio de gestión real por toda la paralización real que hubo en los 2 primeros años, donde estuvo absolutamente inmovilizada la vida política, social y económica por la situación excepcional de la pandemia. Esto quedó demostrado en las urnas, hubo un apoyo ciudadano a esta opción de una mujer al frente del distrito, y bueno, queda de cara hacia adelante el balance que hagan las vecinas y los vecinos, y seguramente con el voto ciudadano ratificarán o no la gestión de Mariel, digamos. Te tenés Eso- que ir a la escuela y yo te voy a terminar antes de la sede del programa de grabar. ¿La UTEP no es el sindicato de pobres? La UTEP es el sindicato de los trabajadores de la economía popular. Son aquellas compañeras y compañeros que quedaron en los márgenes del sistema, producto de esta situación estructural de pobreza que vive nuestro país, que han tenido que reinventar su vida cotidiana, en principio con el salario complementario se da un gran paso, esto es iniciativa de la UTEP, para que un programa social esté atado al salario mínimo vital y móvil. Eso lo logran con Macri, en el gobierno de Macri. Sí, es un avance Sí. muy importante. Sí. Y que da lugar a que todas las personas que viven la informalidad tengan un anclaje de un dinero fijo por mes. Nadie puede vivir de un plan social. Nadie puede vivir de un plan social. claro. Hay que inventarse un trabajo de lo que sea. Los compañeros en el barrio todos los días están trabajando de lo que pueden y tienen la posibilidad a fin de mes de tener ese ingreso que es mínimo, que son 22.000 pesos, que le ayuda mínimamente a subsistir, a pagar una cuota, a pagar la luz, lo mínimo que tienen por mes. Y después todos los días tienen que salir a trabajar.
En el marco de la informalidad son albañiles, son pintores, Sí, sí. están a cargo de cuidados, cuidan personas, son vendedores ambulantes, son changarines. Lamentablemente son parte de ese ejército de 11 millones de personas excluidos del sistema de trabajo, que hace que también las clases dominantes cada vez le bajen más el precio al salario, porque con 11 millones de personas los salarios cada vez van más a la baja. Cada vez los trabajadores que tenemos la suerte de estar en condiciones de tener un empleo formal, nuestras paritarias son más a la baja, producto de la presión que ejerce 11 millones de personas en la informalidad. Juan, ¿la confluencia política y social tiene potencial trabajo? ¿Recibe? ¿Son unidades ejecutoras ustedes? Nosotros somos unidades ejecutoras. ¿Y cuántos potencial tienen en Moreno? Y en Moreno debemos tener algo de 500, 600. Después tenemos en el conurbano bonaerense estamos en 9 localidades y después estamos en 7 provincias. El potenciar trabajo es una herramienta útil para organizarse desde la perspectiva del trabajo sociocomunitario. No es una salida que le resuelva la vida a nadie. No. Sirve para organizarse en torno a tareas fundamentales del barrio. No solamente en torno al comedor y el merendero, sino también pensar otras lógicas de infraestructura sociocomunitaria que los compañeros están llevando adelante. Y esto, lo último para cerrar, nosotros hablamos con muchas vecinas y vecinos y en Moreno nos agradecen el trabajo que hacemos con las compañeras y compañeros, que es mínimo porque quizás estamos haciendo barrido, limpieza, mantenimiento y los vecinos están muy contentos con eso. Los vecinos que a veces son vecinos, nosotros estamos muy cerca del centro de Moreno y son vecinos que históricamente no han sido la base social del peronismo, sino que han optado electoralmente por otras opciones, ¿no? Quizás de centro, de derecha, y sin embargo hoy dicen, bueno, por primera vez vemos que los que cobran un plan están haciendo algo. Y es verdad, estamos tratando de contribuir mínimamente dentro de nuestras posibilidades para que Moreno esté un poco mejor. Juan, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por el espacio. Esto que decía Juan Ruedi, muy rápido le digo. Sí, lo habrá escuchado usted, bueno, que estamos acá en el estudio. Cuando se empezó a retirar el Estado, ¿quién ocupó ese espacio? Sí, las organizaciones sociales. Creo que la propia arquitectura de la política le dio más fuerza a las organizaciones sociales porque creían que ya no era necesario hacer ese trabajo de campo, de fuerza, territorial, de contacto. Por eso, cuando Mariel Fernández dice el peronismo se retiró, se refiere a lo que acaba de decir Juan Ruedi. Es eso. Si antes era el peronismo con sus satélites de sus agrupaciones que con los distintos programas sociales abrazaba las causas y las necesidades. Cuando se retira, aparecen las organizaciones. ¿Cuál es la diferencia? Que las organizaciones dicen, ahora nosotros queremos ser partidos políticos, también, y vamos a disputar el poder, porque son actores de poder. Y ese es el gran debate abierto, vamos a ver en qué termina. Usted seguirá diciendo del otro lado, digan lo que digan, la pasamos mal, sí, la estamos pasando mal. Y sobre todo aquellos que no tienen un trabajo, aquellos que aún con trabajo están en negro, aún en negro son informales, ni qué hablar los que siguen siendo invisibilizados. Pausa y terminamos el programa con Jóvenes del Peronismo de Moreno. Ocurre, para terminar el programa, el último bloque,
que tengo que hacer un señalamiento que hace a la búsqueda de notas, a la preproducción y la materialización. Abajo, cuando decimos territorio moreno, por ejemplo, resulta casi imposible que un dirigente, hombre o mujer, hable si no tiene autorización de arriba analizando la política interna, quiero decir. Y el tema es cuando de arriba se dicen las cosas que se dicen y las manifestaciones tan elocuentes de la máxima autoridad de la coalición gobernante, que es Cristina Fernández de Kirchner, resultaría más fácil que hablasen aquellos que tienen mucho para decir. Pero el efecto no es ese. Solo para terminar este programa, antes de charlar con dos jóvenes del peronismo, es que me genera vital atención tratar de comprender por qué los silencios son gobernantes, cuando es la palabra fundante de cualquier construcción diferente a la que tenemos. Mejor, en el deseo puede ser peor, no lo sé, porque eso se ve con la práctica. Pero el silencio a mí no es que me llama la atención, explica cómo no quieren tocarse los intereses que cada uno tiene. Básicamente se trata de esto. La vida política en clave institucional de administración del poder hace a que las conexiones no se crucen tanto, salvo cuando la guerra está abierta. El peronismo de Moreno, que tuvo su primera aparición pública, así como peronismo de Moreno, un 24 de marzo, abajo del puente, en el ingreso a Moreno, va teniendo su expresión en actividades, en propuestas, y se van acercando las organizaciones que tal vez muchas eran aquellas que hablamos en el bloque anterior, que se retiraron, dicen hoy desde el oficialismo, del barrio. Ahora, ese peronismo de Moreno, lo he definido yo, no es un hecho museológico. Sí, hay hombres y mujeres con edad, pero la experiencia no se tira por la ventana. Pero no solamente se trata de esa experiencia, sino que hay jóvenes. Entonces, he invitado a Andrés y a Juliana para que puedan hablar en el último bloque de Quórum aquí en Canal 6 sobre qué es el peronismo para ustedes. ¿Qué los convoca a decirse somos peronistas y queremos que en Moreno haya un gobierno peronista? No sé quién toma el guante y abre la mano. ¿Vos? ¿Yo? ¿Vos? Bueno. Y bueno, yo considero que el peronismo es, en primer lugar, una forma de sentir, una forma de expresión popular. Creo que el peronismo es el movimiento que ha traído felicidad al pueblo, a la Argentina. Considero que a las pruebas me remito, es decir, todos los gobiernos peronistas que han gobernado en la Argentina son gobiernos en donde se pone como en la cima la igualdad de oportunidades, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad entre los que menos tienen por sobre los que más tienen. Creo que es básicamente eso. A veces es medio difícil poner en palabras qué es ser peronista. Vos me tenés que decir lo que escuché de viejos peronistas, es un sentimiento. Es más, cuando empiezan a darse discusiones muy abiertas sobre el peronismo, dicen, así es el peronismo, ¿no? Tenemos principios y si no te gustan tengo otros, ¿viste? Sí. Porque no lo dijo alguien del peronismo, pero lo utilizo en este momento. Pero ese sentimiento, te pregunto a vos, Andrés, sí. ¿A dónde te impulsa a pensar la política de Moreno? ¿O por qué están en el peronismo de Moreno? Que es un espacio amplio, ¿no? Porque sí, van muchas agrupaciones, ¿no? Van muchas células, que estoy al tanto de lo que está pasando ahí, pero ¿qué es lo que nos empuja a ustedes a ser la juventud del peronismo de Moreno? No, la realidad es que la juventud del peronismo de Moreno tiene ese fin de poder abrazar a cada uno de los compañeros que se quieran sumar, porque esa es la realidad. Nosotros no buscamos, a lo mejor sí, cambiar muchas cosas de los barrios, como empezar la llegada aún más, y más de los jóvenes. Yo creo que es como lo más importante, que en los barrios empiecen a tener más participación de los jóvenes, más participación de cada uno de los sectores que están como medio apagados, esa es la verdad. Nosotros como jóvenes del peronismo de Moreno estamos como muy contentos de poder iniciar gran parte de todo esto y que ser como lo principal, ¿no?, del peronismo de Moreno. Porque la verdad es que el peronismo de Moreno estaba fijándose mucho en los dirigentes grandes y no hablaban de las juventudes, y la verdad es que las juventudes del peronismo de Moreno están con una gran ganas de participar, esa es la verdad. En los barrios, en una esquina, ¿vos te animás
pararte ahí con tus vecinos y vecinas y decir, hablemos de peronismo, o hay que hacer algo previo, escalas previas para llegar a esa instancia de hablar de política? ¿Por qué te lo pregunto? Porque las necesidades son urgentes, los problemas y los flagelos existen. Estoy hablando de las adicciones al alto consumo, solo para mencionar algo que atraviesa los barrios. ¿De qué manera se ingresa a una discusión, una charla con pibes y pibas para luego abordar la política? ¿Qué quiero decir? Si llega alguien a decirte resuelve el problema, está mintiendo, no importa la edad, porque el problema es mucho más grave que el que tenemos. ¿Cómo crees que se tiene que trabajar la política, ustedes como jóvenes con los jóvenes? Yo creo que hay una gran parte de la juventud que considera que la política, que no es nuestro caso, considera que la política es más bien usada para otros fines malos, es más bien usada para intereses de unos pocos, y nosotros lo que tenemos bien en claro es que la política la tenemos que usar, la tenemos que militar para hacer un bien común. Es transformar la realidad, es básicamente eso, no hay otra ciencia, es decir, bueno, tomo esta herramienta que la creo con mis propios compañeros o tomo la herramienta desde el Estado y bueno, trato de dar todo de mí para cambiar la realidad de esas personas. La realidad es que, bueno, como lo mencioné, hay gran parte de la juventud que se ha quedado tal vez alejada de la política, pero ahí es donde entra el juego el rol de la juventud dentro de la política, en decir, esto es política, nosotros hacemos esta política, en decir, nosotros abrazamos, hermanamos, sentimos, y realmente nos duelen las injusticias que vos pasas. Entonces, bueno, vení, sumate y tratemos de, bueno, cambiar la realidad de los más humildes. Es básicamente eso, no es otra ciencia más allá. Es eso. Bien, tenemos en Moreno un gobierno definido como peronismo comunitario. El de Mariel Fernández, el de los movimientos. Hay agrupaciones políticas también, Hay agrupaciones políticas también que integran la administración pública de Mariel, que viene de muy abajo, que abrevan el peronismo, incluso el peronismo inicial, que habla del Papa Francisco, que habla de la casa común. ¿Cómo se diferencian ustedes, siendo peronistas, del gobierno de Mariel Fernández? No de la personalidad de Mariel, estoy hablando de la gestión de Mariel. Te escucho. Bueno, la verdad, para ser claro, creo que una de nuestras diferencias es que buscamos siempre estar pensando en el otro, ¿no? Creo que eso es un poco también lo que estamos tratando de que capten los compañeros, que aparte de abrazar a cada agrupación, compañero que se quiera sumar, es también captar la necesidad que tiene por lo que pasa y escucharlos, la verdad es un poco eso, creo. Abrazarse, aún en las diferencias. Me parece que ahí está la clave, ¿no? Yo vengo escuchando hace tiempo que definen a algunos como un gobierno sectario, que no está con aquellos que no piensan lo mismo. Entonces el peronismo de Moreno viene a decir, no nos sentimos convocados por Mariel, por su diseño político, y entonces estamos aquí, en la casa donde están hoy. ¿Cómo es la rutina de la juventud del peronismo de Moreno en la semana? ¿Hay un día de reunión? ¿Tienen áreas? ¿Tienen programas a desarrollar? Quisiera que me expliquen eso. Bueno, en primer lugar agarro algo que recién mencionaste, el tema del peronismo comunitario. Yo considero más bien que uno no puede como andar diciendo o definiendo que está el peronismo el peronismo que se llama tal. Más bien el peronismo tiene que ser uno, que es el que nos convoca, y ese peronismo tiene que ser el que abrace. Tal cual, si hoy existe el peronismo de Moreno es porque hay grandes dirigentes, hay grandes agrupaciones que no han sentido contención o más bien no se han sentido parte de ese proyecto que encabeza la intendenta Mariel Fernández. Entonces, como vos decís, aúne las diferencias en el mismo espacio. ¿Qué es eso básicamente? Hay grandes dirigentes que entienden que, bueno, que es un momento de dejar las diferencias y es un momento tal vez de dejar lugar a las nuevas generaciones, en dejar la juventud ser parte y no hablar siempre del futuro, en decir que la juventud es el futuro, sino hablar que la juventud es el presente, es ahora mismo.
Entonces eso, es decir, bueno, que los grandes dirigentes que ya con sus años se hagan tal vez un poquito lugar para dejar a las nuevas generaciones que sacar... tengan autocrítica también. Sí. Tiene que tener una fuerte autocrítica. Y ¿no? ahí nosotros sacar nuestro bastón de mariscal y encabezar la conducción. Y por el otro lado que vos preguntabas, sí, la juventud, bueno, recién viene de hacerse un campamento donde participaron 200 jóvenes en Mar del Plata, un campamento de formación política, que fue en la fecha dentro del marco del natalicio de la compañera de Evita, el 7 de mayo. Y venimos con grandes actividades, también la conmemoración al 2 de abril. Bueno, grandes actividades que se vienen, que están en agenda. La realidad es que no siempre tenemos un día para juntarnos, es más bien algo espontáneo. Che, ¿están en la casa? Sí, vamos, nos juntamos, proyectamos. Es más bien que el día sábado se va a estar realizando una peña en la Casa del Peronismo Moreno, Nemesio 426, que fue totalmente diseñada, creada de un día para el otro, donde no creíamos que nos íbamos a juntar. Entonces, a decir verdad, la juventud tiene un poco de rebeldía y tal vez somos una juventud bastante organizada, pero dentro de eso las cosas van saliendo bastante espontáneas, tal es así que se fueron dando cosas de un día para el otro. Andrés, ¿qué te gustaría para el pueblo de Moreno, mirando este presente y añorando un futuro mejor? Y yo creo que lo que me importaría mucho es la importancia de poder darle a cada joven la oportunidad de hablar y ser escuchado. Eso es lo que a mí siempre me importó, ¿viste? Que en los barrios hay mucha problemática, hay muchas situaciones que se viven a diario. Muchos no las sueltan y demás. Y creo que nosotros tenemos que basarnos un poco en que no es la necesidad, sino que a veces también es de ser escuchado. Y que nosotros, desde el lado de la juventud, es algo que queremos acercar. Queremos hacer llegar prácticamente eso, que cada joven tenga la necesidad de poder expresar lo que le pasa. Porque a veces hasta eso mismo es un alivio. A lo mejor no le estemos resolviendo la situación, pero sí le estamos dando la oportunidad de que suelte un poco más lo que esté pasando, ¿no? Qué bueno. La última para vos. Cristina Fernández de Kirchner habló hace poco, que ha sido el tema del programa, sobre lo que es el peronismo. Dijo, el peronismo es laburo, ¿no? Creo que ustedes vieron eso, ¿no? Sí. A mí me parece muy necesario también leer las respuestas de algunos dirigentes de los movimientos sociales porque son valederas, son legítimas. Yo no creo que la descalificación mejore la vida social, comunitaria ni política. La descalificación ahonda en el desprestigio de la propia política que la dirigencia todos los días le da alimento, ¿no? Calificando o descalificando, quiero decir, de todos los sectores, ¿no? De esa grieta que se habla. Bueno, todos los días tienen que ponerle algo ahí y se replica. Este tema para mí que es bochornoso por momentos. Pero este deseo de abrazar, de contener, de quererse, ¿en dónde lo tomás vos a todo esto en la declaración de Cristina? Cuando dice el peronismo es laburo, yo no creo que el plan social sea laburo y no creo que la tercerización genere trabajo. Los movimientos sociales dicen, no, ustedes se fueron, como se fueron ustedes, llegamos nosotros. Y nosotros nos queremos quedar porque somos la economía popular y somos el peronismo del siglo XXI y somos los descamisados. ¿Entendés? Te escucho. En primer lugar, no creo que el peronismo se haya ido a su casa o se haya ido a hacer lo que quiera, ¿no? Vuelvo a decir, las pruebas están. Con el triunfo de Mauricio Macri en el 2015, cada peronista no se fue a su casa a seguir la vida y organizarse dentro de su comunidad por sí solos. Fueron las bases y fueron los mismos vecinos y fue el mismo peronismo el que de alguna manera intentó que no nos vayamos a nuestras casas, porque le debemos algo a la historia y la historia nos debe algo a nosotros. Entonces considero que no voy con esa de decir de que el peronismo se fue a su casa porque tal vez no lo siento así.
se ha visto el pueblo en la calle, los ajustes de Macri, se han visto... Ahora hay ajustes. Sí, ahora también, se ha visto la calle en estos momentos, se ha visto la calle contra las represiones, o sea, la calle siempre estuvo, siendo o no peronista, marxista, comunista, cualquier línea ideológica. Entonces, como que diciendo que cada uno se fue a su casa, como que golpeas un poco en la lucha que lleva cada uno dentro de sus comunidades y dentro de lo que puede. Porque es eso básicamente, uno milita y lucha de donde puede, donde le toque. Vos me mencionabas de qué creía yo de lo que dijo Cristina. Más que lo que dice Cristina, ¿qué es el trabajo? El trabajo forma parte de la historia del peronismo. Sí, ¿no? Es Perón cuando crea la Secretaría de Trabajo y Previsional. Sí. Entonces Cristina no está diciendo algo extraordinario, está diciendo el plan no es trabajo. Nosotros somos lo opuesto a eso. Ese es el planteo. Si eso lleva finalmente a un debate serio, respetuoso, insisto, sin descalificaciones entre lo que son las estructuras clásicas de la política y los movimientos sociales. Si ustedes lo toman como bueno ese debate, o va a ser más sangre para que alimente el río de otros. Y me quedo con la segunda opción, en decir que ese debate tal vez le hace funcionar a la derecha. Ajá. Yo considero que, como dice Cristina, el peronismo es trabajo, y también lo que hacen los compañeros dentro de sus comunidades es trabajo. Pero bueno, ahí la compañera Cristina nos ha dicho que esta cuestión, ella apunta en el discurso a los punteros que juegan con la necesidad de la gente. Sí. Y si hablamos de eso, yo no considero que eso sea trabajo. En jugar con la necesidad de la gente, en decir, bueno, si no venís hoy y no te damos la mercadería en el merendero, y así como otras cuestiones que conocemos en la Argentina. Yo no creo que si eso sea trabajo. No creo que sea eso. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto escucharlos. Solamente para cerrar, primero, nuevamente muchas gracias Omar y a Jorge por casi un año y medio, ¿no? Casi un año y medio. Casi 2 años, también me dice Omar, que tuvimos vivencias increíbles. La experiencia tiene un valor, siempre va a tener un valor. Transmitirla y no ponerse por encima de los que vienen es un desafío que hace a la mejor dignidad de un ser humano más que a la grandeza del mismo. No podemos decir a los jóvenes, hagan lo que hicimos nosotros. Pues nosotros lo hicimos. Transitamos, y entender esas rebeldías es tan solo mirarnos 20 años atrás qué hacíamos, qué mundo deseábamos, qué queríamos. Cuando yo hablo de no descalificar, es casi una proposición insistente que hay que saber calificar. Tenemos que darnos el ejercicio de argumentar sólidamente, no para dañar al otro, ni siquiera convencerlo, sino que el otro entienda que nosotros podemos pensar diferente. Pero queremos que el mundo sea mejor, que la casa sea común, que sea nuestra casa y que sea nuestra decisión construir la casa, no que vengan todos y nos digan, algunos, está armadita. Solamente esto digo. Hubiese deseado encontrarme con una amplitud del gobierno de Mariel Fernández respecto a un tema. Muchos temas, pero uno en particular, que es la audiencia pública. Somos, Luca Franco, Josefina Díaz Arlo, pibes y pibas que conozco, que han militado y siguen militando. Cuando no eran gobierno, bregaban por la audiencia pública, ya sea por la basura o por el transporte público. Es decir, llamar a las bases, a los vecinos, a que den valor a la palabra que tienen. Y si se quiere hacer una planta de transferencia de la basura, aun cuando sea llave en mano, que lo financia el BID, lo pagamos todos, eso no es gratis. Cabandier dice, va para Moreno, tiene que ser una audiencia pública real, no virtual. A mí me da escozor leer lo que está en un anexo, que es una audiencia pública virtual, que se le pagó a una empresa privada para que la haga, y que en los próximos días escribimos la nota de quién es esa empresa, que no es una decisión del gobierno local, sino se decidió arriba, con algunos antecedentes la empresa. Ahora, deja el antecedente que cuando hay que dar una discusión desde el gobierno, con temas que son sensibles, espinosos, que pueden generar rechazo, el gobierno no abre el debate.
lo cierra y utiliza la virtualidad, quiero decir que no hay más pandemia. El argumento de 2020, 2021 es que había pandemia, no nos podíamos juntar. Ahora ya están todas las poblaciones vacunadas. Y no se puede vacunar a la población de Moreno diciendo que la participación es esta. Porque eso no es participación. Eso es ejercicio del poder en una sola línea. Y para que funcione, cualquier construcción hay que saber abrazarse. No el abrazo del oso, un abrazo compañero. Gracias a Canal 6 por este tiempo. Nos reencontramos con ustedes, quienes vean el programa, la semana que viene, el día jueves, en el canal de YouTube de Desalambrar, porque seguimos pensando que lo comunitario tiene un valor, y es un valor agregado. Gracias por estar ahí.